Buenas noches. En estos momentos vamos a hablar de la interpretación constitucional, pero antes vamos a hablar de la Constitución. Como todos bien saben, la Constitución es nuestra Carta Magna, es la norma de normas, es una norma ordinaria por ser una norma superior a otra, es una norma cualitativamente distinta a las demás. Por lo tanto, su naturaleza, como por sus efectos, lo que implica una interpretación también diferente. Por eso es de vital importancia interpretarla, porque a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política de nuestro país. Interpretación constitucional. Para hablar de interpretación constitucional es necesario definir los términos que componen este título. Interpretar es dar un sentido a un texto, a una acción, a un contexto o términos generales, a distribuir un significado o un signo lingüístico. Constitucional, todo aquello plasmado en la Constitución que rige nuestro ordenamiento. El texto constitucional es el límite principal para la realización de las normas, y toda interpretación realizada a las normas debe ser acorde a la Carta Magna. Principios de interpretación constitucional. Estos principios fundamentales también los encontramos consagrados en nuestra Constitución política, que van del artículo 1 al artículo 10. Estos principios son de orientar la labor del intérprete de las normas constitucionales, que son entendidos como preceptos que dan fundamento a lo que establece la Constitución. Sin ello, la norma suprema carecía de esencia de la misma. Principio de la unidad de la Constitución. Exige buscar conexión de sentido entre preceptos o no hacer interpretaciones aisladas. Este principio está asociado al de la armonización porque implica la necesidad de poner en concordancia unas normas con otras. Principio de efectividad de los derechos fundamentales. Este principio ha sido definido como de la siguiente manera: siempre se debe preferir la interpretación que permita la armonización y la compatibilidad de los derechos sobre aquella que disponga un sacrificio excesivo o alguno de ellos, como está consagrado en la sentencia 473 de 1994, que este principio también lo podemos identificar con el principio de armonización y de proporcionalidad. Principio de ponderación es de implícito de que opera para casos de colisión entre derechos constitucionales, entre derechos y principios y garantías institucionales. Principio pro favor libertatis o favor de libertad. Se basa en la idea de la fuerza expansiva del derecho a la libertad, de la especial protección constitucional de que goza un estado de excepción. Tenemos también unos métodos tradicionales de interpretación constitucional. Son diferentes métodos tradicionales, son aplicados a la interpretación jurídica, pero que debido a su generalidad se utiliza en el ejercicio de la interpretación constitucional, como la Corte Constitucional en la sentencia C574 de 2011 ha aceptado utilizar los criterios tradicionales de interpretación de las leyes como el literal, el histórico, el teológico y el sistemático. Método literal se basa en la interpretación gramatical del texto en el sentido de las palabras y es considerado de vital importancia en la interpretación en general porque constituye su punto de partida. El método histórico, también llamado originalista. Este método tiene en cuenta los antecedentes históricos en los que se desarrolló la norma, que para el caso de la interpretación constitucional se requiere investigar la historia del constituyente de 1991 para tener en cuenta los precedentes constitucionales que dieron origen a la aprobación del texto constitucional. Método teológico
Este método, mediante el cual la aplicación de un texto legal requiere una previa identificación del propósito que la norma busca proteger, que no corresponde a la intención del legislador, sino al valor protegido por el sistema jurídico, a la finalidad derivada de la norma. Método sistemático. Este método permite interrelacionar diferentes preceptos, considerando que todos forman un sistema normativo. De todo lo anterior, podemos decir o concluir que en caso de contienda entre una ley o norma con la Constitución Política Nacional, la autoridad para dirimir tal eventualidad radica en el Tribunal de Cierre, que el caso en concreto es la Corte Constitucional. Aunado a dicho, es precedencia, son los jueces de la República en sus diferentes instancias y sus jurisdicciones los que realizan la interpretación jurídica de la Constitución para la aplicabilidad. De esta forma, dejo sentado mi aporte al tema de la interpretación constitucional. Quienes habla, Alexander Villabón. Dios los bendiga.